Estoy contento de estar aquí después de esta leve tormenta que tuvimos. Yo le doy gracias a Dios porque a pesar de todos los daños que hubieron alrededor, nosotros estamos aquí sanos y salvos. El auditorio no tuvo ningún tipo de complicación, ni siquiera el internet. Teníamos por ahí la preocupación de que el internet no funcionara bien para la transmisión, pero bueno, Dios ha sido bueno. ¿Le puedes dar un aplauso, Señor, por eso? Gracias, Señor. Bueno es Dios. Pues bueno, vamos a la primera conferencia. ¿Cuántos están listos? Yo estoy listo. Jueces capítulo 18, versículo 7. Jueces capítulo 18, versículo 7. Esta es la primera conferencia y la he titulado 4 pasos para la derrota. Jueces capítulo 18, versículo 7. Si ya lo tienen, digan, ya lo tengo. Es bueno que lo sigan ahí, aunque va a estar también en la pantalla, se va a estar proyectando. Jueces 18, versículo 7. 4 pasos para la derrota. Dice la palabra de Dios, entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino. Y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Bueno, es común encontrarnos con conferencias, con pláticas que te dicen 10 pasos para el éxito, 5 pasos para ser un emprendedor de negocios exitoso, cosas como estas. Incluso algunas un poquito más espiritualoides, ¿no? 5 pasos para ser más espiritual y cosas como estas. Bueno, hoy yo te voy a dar solamente 4 pasos para la derrota. ¿Cuántos quieren ser derrotados aquí? Yo pensé que iban a decir amén, ¿no? Siempre agarro uno dormido, ¿no? Falta que estaba dormido y dice amén, ¿no? ¿Cuántos van a ir al infierno? Amén, ni estaba oyendo, ¿no? Bueno, van a ser 4 pasos para la derrota. Así que si quieres ser destruido, si quieres ser derribado, derrotado por el enemigo, bueno, sigue estos pasos que te voy a dar. De hecho, no es nada difícil seguirlos. No tienes que hacer mucho, casi no tienes que hacer nada para llegar a la derrota, para terminar pues ahí tronadísimo por el enemigo. Pero si tú quieres disfrutar de la victoria en Cristo, ¿cuántos quieren disfrutar de la victoria en Cristo? Bueno, si tú quieres disfrutar de esa victoria, evita estos 4 pasos que yo te voy a dar, que vamos a ver aquí en las Escrituras. Déjame darte un poquito de contexto histórico donde nos encontramos. Bueno, una de las 12 tribus de Israel que vemos aquí, de hecho todo el pueblo de Israel estaba pasando un muy mal momento. Ellos se habían apartado de Dios. Y allí en el capítulo 17 de Jueces, leímos el 18, un capítulo atrás, si vas un capítulo atrás, en el capítulo 17, versículo 6, vamos a ver cómo era la condición del pueblo de Israel. Dice así la palabra de Dios y lo dice en 2 ocasiones en estos versículos, pero leamos uno de ellos. Dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, lo que les daba la gana. No había ley, era una anarquía. Una de las 12 tribus de Israel, de hecho, la tribu de Dan, la cual también estaba apartada de Dios, igual que todo el pueblo, estaban sufriendo las consecuencias. Porque cuando no tenemos ley, cuando hacemos lo que bien nos parece, aparentemente todo está padre, todo está lindo, todo está divertido, pero eso trae sus consecuencias. Nos hemos dado cuenta aquí en la ciudad cómo en algunos lugares, en muchos, no hay energía eléctrica, lo cual produce que no hayan semáforos. Y esos semáforos o luces, como le decimos acá en Tex-Mex, las luces, le decimos a los semáforos. Bueno, esos semáforos que no están funcionando crean caos. Porque se supone que se para uno, deja pasar al otro y luego pasa el otro, pero resulta que cada quien cree que llegó primero y se hace un caos, se hace un desastre, simplemente por la ausencia de ley, porque no hay un semáforo, una luz que indique cuándo le toca pasar a cada uno. Así que bueno, la tribu de Dan estaba pasando igual que los demás por momentos muy difíciles a causa de las consecuencias de no tener ley, y esto les había producido que los filisteos, un pueblo enemigo de los judíos, los tuvieran oprimidos, los tuvieran con el pie así en el cuello prácticamente. Y ellos, estando en esta circunstancia de dificultad, una circunstancia complicada, siendo dominados por un pueblo pagano, un pueblo malvado, en vez de clamar a Dios,
En vez de preguntarle a Dios qué es lo que debían cambiar, en vez de pedirle dirección a Dios y decir: Dios, no hay rey en Israel, esto es un caos, es un desastre, ¿por qué no nos diriges tú? ¿Por qué no nos gobiernas tú? Y Dios les iba a indicar qué es lo que ellos estaban haciendo mal, y así ellos podían cambiar el rumbo y ser bendecidos por Dios. Pero ellos, en vez de hacer eso, en vez de clamar a Dios, lo que hicieron fue buscar un lugar mejor, explorar otros lugares y así poder conquistar otros lugares y pasar de ser los conquistados a ser los conquistadores, pero sin Dios, por su propia cuenta. Y bueno, lamentablemente algunos es lo que hacen: están con el agua hasta acá, con el agua hasta el cuello, están viviendo, experimentando las consecuencias de sus malas decisiones, y en vez de clamar a Dios, dicen: me voy a ir a otro lado. Algunos tienen problemas, por ejemplo, en su iglesia, con sus pastores, con sus líderes, en el ministerio donde están, con los encargados de los ministerios donde están, y en vez de clamar a Dios y decir: Señor, ¿qué quieres tú tratar conmigo? ¿Qué es lo que tú quieres que yo cambie? Porque seguramente Él quiere que cambiemos algo. Se cambian de iglesia, es lo que hacen algunos. Se van a otro lugar, algunos hasta se autoproclaman pastores o ministros o youtubers. Ya ves que ahora son 6 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros y youtubers. Algunos hacen eso. Bueno, los espías de la tribu de Dan llegaron hasta una ciudad cananea llamada Lais. Yo sé que los que son de aquí de Estados Unidos, Lais significa otra cosa, piojos para los que no saben, pero sácate de la mente los piojos. La tribu se llamaba Lais, L-A-I-S, lo leíste en la Biblia. Bueno, los habitantes de ahí eran de origen fenicio. Cuando los espías llegaron allí, vieron que eran presa fácil para conquistar. Y vamos a ver cada uno de los puntos que caracterizaban a los de Lais, ya sea para imitarlos y ser conquistados, o para evitar lo que ellos hicieron y vivir en victoria y no ser conquistados, no ser derrotados. Veamos el versículo 7 de Jueces capítulo 18. Jueces 18, 7. Entonces aquellos 5 hombres, los espías de Dan, salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. El primer paso que vemos aquí en la tribu de los de Lais es que ellos vivían seguros. Digan: seguro. Bueno, ellos gozaban de cierta estabilidad financiera. Esta seguridad que ellos tenían provenía o era causada porque ellos les iba bien económicamente, tenían sus necesidades todas suplidas. Ellos geográficamente estaban situados en un cruce de varios caminos, y esto produce que la economía, el comercio, esté constantemente fluyendo. Había mucho flujo económico. Vaya, era un lugar próspero. Era una ciudad en donde había mucho trabajo, bien remunerado. Era una ciudad en donde había de todo. Era algo así como una metrópoli, como Houston o como Nueva York o Los Ángeles, ciudades como estas. Bueno, los de Lais no solamente tenían lo suficiente como para cubrir sus necesidades básicas. Tenían luz, tenían agua, tenían comida, tenían un techo. Bueno, no solo tenían eso, además ellos tenían lujos. Todo eso para ellos era normal. El que sus necesidades estuvieran suplidas era normal. Los lujos para ellos eran normales. ¿Y cómo se refleja esto? ¿Cómo se aplica esto? ¿Cómo podemos nosotros tomar este paso, esta cualidad, esta característica de los de Lais y aplicarlo a nuestras vidas? Bueno, la realidad es que muchos de ustedes, de los que nacieron y radican aquí en Estados Unidos, pues están en un punto muy parecido a ellos. Tienen todo lo necesario para subsistir. Tienen comida. Van a su heladera y abren la heladera y está llena de comida. La alacena está llena de alimentos, no solo frutas, verduras, carnes, sino que también hasta tienen sus snacks, ¿verdad? No pueden faltar los hot Cheetos. Ahí hay todo tipo de snacks, chocolates, etcétera. Hay de todo. En cuanto a comida,
hay de todo, la mayoría de ustedes. De hecho, en esta ciudad, en este país en el que nosotros vivimos, incluido, hay muy poca hambre. O sea, nadie se muere de hambre. Al contrario, aquí nos morimos por comer mucho, ¿sí? Y comer de todo lo que se nos atraviesa por el camino, porque hay alimento en abundancia. Si has ido a uno de estos buffets, te darás cuenta que hay comida en abundancia por todos lados. Bueno, hasta los homeless, los que están pidiendo dinero en la esquina, están obesos. O sea, así estamos en este país. O sea, que hay alimento en exceso. No solo la comida, podemos hablar también del vestido, de la ropa. Yo pudiera preguntar aquí, ¿cuántos de ustedes, y no es una pregunta al aire, no tienen que responderla, es más, no la respondan, ¿cuántos de ustedes solo tienen un par de zapatos? Ese mismo par lo utilizas es como de vestir, para correr, para chanclear en la casa, el mismo par de zapatos. Nadie levantaría la mano, porque todos aquí tenemos más de un par de zapatos. Tenemos los guaraches, ¿verdad? Para bañarte, las chanclas o sandalias, como tú quieras llamarle, y no cualquier chancla. Quiero las de Adidas, ¿no? Las Yeezys, las que cuestan $100, unas chanclas para bañarte. Pero además tienes los tenis para correr, los casuales, los rojos, los azules, los amarillos, los de vestir, etcétera, ¿sí? Los que son para la playa, para la alberca, zapatos de agua, bueno, zapatos a morir, a montón. Ropa, playeras, camisas, pantalones en abundancia. Algunos aquí en este país, no voy a decir nombres ni voy a ver a nadie, tienen ropa con etiqueta que no se han puesto todavía y la tienen desde hace mucho tiempo. Ustedes, los que viven aquí en Estados Unidos, y yo sabemos acerca de los garage sales. ¿Cuántos conocen esos? Las ventas de garage, ¿sí? Y llegas a esas ventas de garage y en muchas de ellas te encuentras mucha ropa con etiqueta nueva. Esa ropa alguien la compró en algún momento en Macy's o en Dealers o en alguna tienda departamental y dijo, está bien padre. O a lo mejor dijo, está de oferta, no la necesito, pero está de oferta, ¿cómo voy a dejar pasar la oferta? Y la compraron y la colgaron en el closet. Después se dieron cuenta que pues no les quedaba. Era talla L de elefante y pues no le quedaba, ¿no? Porque estaba, ¿sí?, muy delgadito y no le quedaba. Y bueno, pues sácala a la venta de garage. Y lo que costó $100, véndelo en 25 centavos. Esa es la cultura en la que nosotros vivimos. Esa es la cultura a la que ustedes están habituados. No solo ropa, pudiera hablar mucho de ropa. También tienen una casa en donde vivir, un lugar, su propio cuarto, muchos de ustedes su propia recámara, en donde tienen su propio baño, televisor, tienen videojuegos, tienen, vaya, todo. Y ¿saben qué? Todo eso es normal para muchos de ustedes. Lo dan por hecho. La condición económica de muchos de ustedes es mucho mejor a la que ustedes pudieran tenido o pudieran haber tenido si se hubieran quedado en el país de origen. Y hablando de los lujos, muchos de ustedes salen a comer seguido a restaurantes. Y no, es que hoy no quiero. Los pleitos son por qué restaurante es el que vamos a elegir para comer. No, que yo quiero buffet chino. No, yo quiero comida italiana. Yo quiero ramen. Yo quiero hamburguesas. Yo quiero Cane's, ¿verdad? Ay, perdón, no es pagado, comercial pagado, no. Muchos de ustedes tienen celular y no cualquier celular. Tienen el iPhone 15 mínimo, ¿sí? Porque el 14, no, ¿cómo crees, no? No, el 14 no, para nada. Muchos de ustedes salen de vacaciones en cada periodo vacacional y si por alguna razón les toca ir únicamente aquí a San Antonio, se deprimen. Porque no, es que yo quería ir a Dubái, yo quería ir a Cancún, pero este año solo nos alcanzó para ir a San Antonio, los que son de aquí de Houston, ¿no? Y los de San Antonio, no, pues nomás a Houston, al desafío. No, qué gran tribulación. Bueno, la condición económica de muchos de ustedes, como dije, supera por mucho la condición económica de sus primos en otros países. Algunos, cuando van al país de origen de sus padres, pues lamentablemente algunos se quejan de que no hay aire acondicionado aquí, no hay AC. ¿Cómo crees? ¡Qué calor! ¿No? Ay, no, ¿y qué aquí? Así son, o sea, todo así como terrible, ¿no? Es que no es como allá en Estados Unidos. Allá en Estados Unidos tenemos esto, ¿no? Y nos damos cuenta de este tipo de diferencias entre un país y otro. ¿Por qué? Porque en este país hay mejores oportunidades para generar recursos. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que esté mal tener lo necesario para vivir y además pues, un poco más. De hecho, la palabra de Dios, en ella vemos a hombres muy ricos,
como Abraham, por ejemplo, y Lot, que eran tan ricos que tuvieron que separarse porque sus problemas ya no eran de carencias, no era que, es que no tengo esto, no tengo lo otro, no, era que tenían demasiado y los bienes de uno, el ganado de uno y del otro estaban ya teniendo problemas con sus pastores, así que dijeron, vamos a separarnos para no tener problemas. La Biblia nos dice que es Dios el que nos da todas las cosas para que las disfrutemos, es Dios quien nos las da. Y el problema es entonces cuando nosotros confiamos en las cosas que Dios nos da y no en el Dios que nos da esas cosas para disfrutarlas. Primera Timoteo capítulo 6 versículo 17 dice la palabra de Dios, Pablo a Timoteo le dice: a los ricos de este siglo, o sea, a los de Estados Unidos, a los de Europa que nos ven, a los de México incluso, otros países que son ricos, y tú dices, ¿cómo? ¿Yo rico? No, mira, si tú tienes agua en tu sanitario, si sale el agua, ya eres más rico que los reyes del siglo XVI o XV, ¿no? Si tienes agua potable. Pero bueno, dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, que no se anden con esos rollos de que, I don't speak Spanish, ¿sí? Yo puro chequen, ¿no? Que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, ¿sí? Las riquezas pueden estar un día y otro día no pueden estar. Un día puedes estar en tu casa viendo Netflix con el aire acondicionado, comiéndote una comida caliente, pensando a dónde vas a ir a buscar un postre y al mall, y al otro día no hay ni luz, ni agua, se te cayó la cerca, ¿sí? No tienes ni generador ni comida, nada más que atún, tienes que comer con galletas. Bueno, las riquezas son inciertas, dice, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas, fíjate lo que viene después, en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Disfrutemos esas riquezas, pero no dejemos de darle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios cuando enciendes la luz y hay luz ahí en tu cuarto, en tu casa, dale gracias a Dios, si ese es tu caso ahora, porque algunos no tenemos luz, estamos todavía en tinieblas, como algunos. Démosle gracias a Dios y no pensemos que es porque lo merecemos. Claro, yo me lo merezco, es que yo no pedí nacer, ¿sí? Pues claro, ¿quién pide nacer? No puedes, o sea, nadie puede pedir nacer, ¿sí? No pensemos que las merecemos. En cualquier momento todo lo que nosotros tenemos puede desaparecer, puede irse. Algunos de ustedes ya están en la etapa en la que pueden encontrar un trabajo y obviamente generar ingresos, generar dinero. Y yo sé que algunos de ustedes están ya llegando allí, ya lo estaban considerando, el tomar un trabajo, pero permíteme darte un consejo. Ahora que estás aquí, que es verano, que a lo mejor regresando ya tenías planes para buscar un trabajo, te doy el consejo. Antes de aplicar para ese trabajo, antes de llenar esa solicitud para un trabajo, para un empleo, sería bueno preguntarte, ¿realmente lo necesito? Escucha la palabra, necesito. ¿Realmente lo necesito? Es decir, mi familia no genera lo suficiente como para que haya lo básico. O sea, mi familia no le alcanza para pagar la renta, para poner comida en la mesa, para la ropa. Bueno, si ese es tu caso, si a tu familia no le alcanza, hazlo. Toma ese trabajo y todo lo que tú recibas de salario, dáselo a tus padres para que paguen la renta, para que paguen la comida, para que suplan las necesidades, ¿sí? Ese es el consejo que yo te doy. Pero si ese no es tu caso, si tu familia puede pagar sin problema la renta, la comida, el techo, yo te voy a dar este consejo. Piénsalo muy bien. ¿Por qué? Porque quizás ese trabajo pueda ser tu perdición. Quizás este trabajo pueda desviarte de muchas formas. A lo mejor tú estás pensando, no, el pastor está mal. El trabajo yo lo voy a tomar para hacerme más responsable. Ok, pero mira, realmente te puedes hacer más responsable en tu casa, ¿sí? Puedes meterle trabajo a tu casa. No sé, de pronto si eres un varón, cortar el pasto de tu casa, limpiar la casa, no sé, de pronto ayudarle a tu mamá a cocinar, y ahí te puedes hacer responsable, te puedes hacer una maestra lavando los platos. Sí, nadie dijo amén. Pensé que iban a decir, gloria a Dios, amén, vencedor.
Para poder hacerte más responsable lo puedes hacer en tu casa, sin problema. No necesitas meterte un trabajo o un part-time para hacerte más responsable. Y esto ojalá, ahí se lo platican a sus papás, porque algunos de sus papás luego piensan eso. No es que mi hijo tiene que hacerse más responsable, por eso lo voy a mandar a trabajar o le voy a dejar que vaya a trabajar. Si nosotros como padres no hemos logrado que nuestros hijos sean responsables, ¿cómo vamos a querer que un trabajo los va a hacer responsables? Pero eso es para los papás, ¿no? El consejo es ese. Quizás ese trabajo pueda desviarte, pueda ser tu paso a la derrota. Puede hacer que digas, tengo lo suficiente, tengo lujos, pero ahora quiero más lujos, ¿sí? Y ahora me voy a comprar esos tenis de $500 que jamás mis papás me hubieran comprado. Y ahora me voy a comprar esto. Algunos se compran un auto, ¿sí? Se meten a la deuda de un auto porque ahora ya pueden trabajar y se acostumbran a un estilo de vida que está fuera de su realidad. Porque si vivieran fuera de la casa de sus padres, no podrían suplir esos gastos más los gastos básicos, la comida, el techo, y algunos se desenfocan, algunos abandonan los estudios, ya no siguen estudiando porque ya ganan $300 a la semana. Y dicen, no, ya hoy me siento rico y ricón, ¿verdad? Si yo invito, gano 300 a la semana, imagínate. Bueno, los que viven aquí en Estados Unidos y más en Houston saben que 300 no te alcanza para nada. Pero para alguien que le pagan todos sus gastos en casa, 300 pues es una buena lana. Y algunos abandonan sus estudios. Algunos se meten tanto en el trabajo que abandonan, digamos, no los estudios, pero se dejan de congregar. Por eso este punto es importante, porque muchos jóvenes se ausentan de la iglesia o desertan de la iglesia, de los grupos de jóvenes, porque ahora están muy ocupados con su trabajo de Chick-fil-A, ¿sí? Están muy ocupados volteando hamburguesas en In-N-Out o en McDonald's. Y piénselo, suena como chistoso, pero si hay líderes de jóvenes, ¿hay líderes de jóvenes aquí? ¿Sí? A ver, levanten la mano los líderes de jóvenes. Sí, aquí hay varios, mira. A lo mejor ustedes ya se enfrentaron con eso. Oye, ¿dónde está Pedrito? ¿Dónde está? Perdón, Peter, porque acá tú sabes. Where's Peter? ¿Sí? No, pues no está. ¿Y eso qué pasó? No, es que, y le llama, ¿no? Hey Peter, how you doing? No te vi. No, es que estoy trabajando, pastor. ¿Cómo que trabajando? Sí, es que se sabe, mucho trabajo. Desaparecen, ¿sí? Para muchos ese trabajo, ese dinerito extra que les da más confianza, viene a ser su derrota. Piensa que ese tiempo que tú pudieras invertir en un trabajo, pudieras ocuparlo en las cosas del Señor, en tu vida espiritual, leyendo más la palabra de Dios, leyendo libros que alimentan tu espiritualidad, sirviendo en tu iglesia local, etcétera. O sea, es en qué vamos a dedicar ese tiempo que pudiéramos darlo al trabajo y quizás renunciar a $300 a la semana que te pueden pagar en McDonald's. Y esto nos lleva al siguiente paso para la derrota. El primer paso fue confiado en las cosas materiales. El segundo paso es el ocio. El pueblo de Lais estaba ocioso, es decir, tenían mucho tiempo en sus manos, mucho tiempo libre y no hacían nada con ese tiempo libre. Y esto va conectado con el primer paso. Si tienes todo, si no te falta nada, pues no hay necesidad de esforzarse. Bueno, no me esfuerzo, fíjate que mis papás me dan todo, hasta me limpian mi cuarto y yo no tengo que hacer nada. Algunos optan por no trabajar y dicen, ya dijo el pastor, yo nunca voy a trabajar, ¿sí? No dije nunca, dije en la juventud. Pero algunos dicen, no, ni trabajo, ni tampoco estudio, ¿para qué? Eso de los libros no es para mí. Les llaman los ninis en México. Fíjate lo que dice la palabra en Eclesiastés 10:18. Esta es la nueva versión internacional, Eclesiastés 10:18. Dice, por causa del ocio se viene abajo el techo y por la pereza se desploma la casa. Eclesiastés 10:18, nueva versión internacional. La juventud es una etapa de la vida en la que no hay las mismas responsabilidades que tiene un adulto. O sea, no es lo mismo, no son las mismas responsabilidades. Un adulto se tiene que preocupar por trabajar. Un adulto, por ejemplo, tus padres, se tienen que preocupar por que llegue el día del pago de la casa o de la renta y tiene que estar el dinero en la cuenta para cubrir el cheque, ¿no?
Tiene que estar todo listo. Y de hecho, si tu familia, si tu padre, por ejemplo, trabaja afuera, si su trabajo depende de las condiciones del clima y se viene una tormenta como esta que pasó, ya sabes que hay problemas. No hay trabajo, no hay ingresos y el papá pues entra en modo pánico. Muchos, ¿no? Otros dependen del Señor. El punto aquí es que no son las mismas responsabilidades de un adulto a las de un joven, un adolescente. Un adulto se prepara por pagar las cuentas, por ahorrar y otros proyectos, otras cosas, y eso le consume gran parte de su tiempo. Muchos de ustedes ven a sus papás trabajando desde muy temprano y llegaron muy tarde a su casa porque están trabajando. En algunos apenas si tienen algunas horas para dormir. Por otro lado, el joven, el adolescente, se encuentra en la casa de sus padres, los cuales le proveen todo, el techo, la comida, la ropa. Y la única responsabilidad que tienen los jóvenes, en la mayoría de los casos, es estudiar. Esa es la única responsabilidad que tienen. El tiempo que tienen disponible, muchas veces lo utilizan para el entretenimiento, como las aplicaciones en el celular, ¿sí? Están viendo ahí los reels, ¿sí? De Instagram, de Snapchat, y ahí están, y viendo mira, y enseñando, ¿no? Todo el tiempo, horas y horas y horas y horas. En videojuegos, que hay muchos que son gamers y son expertos en Fortnite y en todo este tipo de juegos, y no, son unas eminencias. Otros viendo series de telenovelas, ¿no? O el equivalente a las telenovelas, esas japonesas y todo, y que ya se saben toda la trama. Bueno, esta ociosidad, o sea, este tiempo libre sin un uso productivo, este sedentarismo, porque el estar ahí viendo el celular, pues no te mueves nada. O sea, el reloj ni te marca nada de calorías que quemaste, ¿no? Por estar ahí. Aunque no es que cuando me río quemo calorías, ¿no? No. Ese sedentarismo está dañando las vidas de muchos jóvenes. En su mente, por ejemplo. Fíjate, cada vez que vemos un video de TikTok que nos gusta, que nos hace reír, nuestro cerebro libera dopamina. Es la hormona del placer. Y eso nos motiva a seguir deslizando la pantalla, ¿sí? Eso es como la droga. O sea, ves ese TikTok, ¿no? Que tu cerebro se le activa la recompensa y dice, está padrísimo, entonces quiere más. Por eso vas deslizando y deslizando y deslizando, y cuando acuerdas ya llevas horas deslizando ese breve momento de placer en tu cerebro, ¿sí? Y eso, por supuesto, nos tiene en modo de estimulación, y eso daña, por supuesto, la mente, porque después ya no te llena eso y buscas algo más fuerte. Es totalmente como la droga. Por eso las mentes de muchos chicos están dañados. Por eso a muchos de ustedes ya no les sorprende nada. Por eso ya no les mueve nada. Dicen, mira el Gran Cañón. Cool. ¿Sí? Nos daña la mente. Y no solo en la mente, sino en el cuerpo. Porque obviamente estar en esas actividades, pues estás sin moverte, estar en el entretenimiento, estás inmóvil, y esto produce obesidad, la cual no tiene únicamente que ver con lo estético, sino con la salud, porque esa obesidad genera muchas enfermedades que antes se veían en los abuelitos, ahora se ven en los adolescentes. ¿Por qué? Por el no movernos. Pero no solo afecta a la mente, no solo afecta al cuerpo, afecta la vida espiritual. Eso es lo que nos importa acá. La vida espiritual se ve afectada. Si en vez de estar ocupado en las cosas del Señor está ocioso en el entretenimiento, se vuelve presa fácil del pecado. El joven o incluso el adulto que su tiempo libre lo pasa ocioso, se vuelve una presa fácil del pecado, del enemigo. Por eso la palabra de Dios nos recuerda en 1 Timoteo 6, versículo 12, nos recuerda que la vida cristiana, si tú eres cristiano, la vida cristiana es una batalla, no es un playground, no es entretenimiento. La vida cristiana es una batalla. 1 Timoteo 6:12 le dice Pablo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. O sea, no pelees la batalla en tus fuerzas, pelea tu batalla echando mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y aquí se refiere al bautismo de Timoteo, cuando Timoteo bajó a las aguas y dio testimonio de que era hijo de Dios, de que tenía vida eterna, de que había nacido de nuevo. Le dice: recuerda
eso y pelea la buena batalla de la fe echando mano de la vida eterna. La vida cristiana no es entretenimiento. La vida cristiana es una batalla. Piensa por un momento en una batalla. Ponte bélico por un momento. En una guerra. Bueno, en una guerra no hay lugar para el ocio. ¿Te imaginas al soldado que le están lloviendo los balazos y él está viendo TikToks? Mira qué bonito. ¿Sí? ¿Te imaginas? ¿Qué le va a pasar a ese soldado? Por más casco que traiga. El soldado tiene que estar alerta todo el tiempo. Tiene que estar con todos sus sentidos agudizados. Efesios capítulo 6. Allí vemos la Biblia ilustrando la vida cristiana con una batalla, pero no solo como de forma romántica o como una película de acción. No. Como una batalla real, en donde es necesario vestir una armadura. Efesios 6, versículo 13. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Estoy en Efesios 6, 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Sí? Fíjate cómo tenemos batallas. Dentro de esta guerra hay batallas. Y una vez que hemos ganado una batalla, que hemos obtenido la victoria de una batalla, el llamado no es a bajar la guardia y decir, no, pues ya vencí una tentación, ya tranquilo, a seguirle en el entretenimiento, en los juegos, de ocioso, no haciendo nada, viendo el techo. ¿Sí? No, dice, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Constantemente la palabra de Dios nos llama a estar activos. Nos anima a estar activos. Dile al que está a tu lado, muévete, despierta. La palabra nos llama a estar activos. ¿Por qué? Porque tenemos un adversario. De hecho, tenemos varios. Pero la Biblia, cuando habla acerca del adversario, se refiere a Satanás. Y la Biblia no dice, su adversario tiene cuernos y tiene cola y tiene una pata de caballo y la otra de qué? De pollo, no sé. No dice eso la Biblia. La Biblia dice que nuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Es un león que ruge y no que está allí detrás de una rejita, sino que anda suelto y que está buscando a quien devorar. Y yo te aseguro que si supieras que hay un león suelto cerca, no estarías de ocioso, estarías, qué flojera. ¿Cómo dejar de ser ocioso? Bueno, la Biblia dice, siendo diligente, que no estemos ociosos, sino que estemos firmes, que seamos diligentes en las cosas de Dios. Cambiar el TikTok por la lectura de la palabra. Cambiar los reels de Instagram por la oración. Cambiar las series de Netflix por predicaciones, audiolibros cristianos, llenando nuestra mente, llenando nuestro corazón de la palabra de Dios, que Él nos hable y que le hablemos nosotros a Él. Y allí está la respuesta. A lo mejor tú decías, pastor, es que yo estoy adicto a los videojuegos. Ok, cambia los videojuegos por la palabra de Dios. Ejercítate para la piedad, es lo que le dijo Pablo a Timoteo. Escucha lo que dice el apóstol Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Aquí nos da Pedro la solución para el ocio. Segunda de Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. O sea, no dice, ya tienes fe, ya estás hecho. No, a tu fe añádele virtud. Y esto no es algo que alguien más lo añade por ti. No dice que te le añadan virtud. No, dice, añadan ustedes virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Hasta me cansé de leerlo, ¿sí? De eso se trata la vida cristiana. ¿Pensabas que era muy fácil? ¿Pensabas que era, no, aquí la gracia de Dios, Dios va a perseverar por mí y salvo siempre salvo?
Ni a evangelizar hay que salir porque ya Dios sabe quién, así que pues a TikTok. Porque si estas cosas están en vosotros, todo lo que mencionó, versículos 5 y 6 al 7, y abundan, o sea, lo añadimos y abundamos en ello, lo añadimos y abundamos en ello, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo combatir el ocio? Añadiendo a mi fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. De eso se trata la vida cristiana, de estar ocupado. Hablando del ocio, hay algunos dichos populares que tienen mucha verdad. Uno de ellos, que escuchaba decirlo a la gente adulta, a mis padres sobre todo, a mis abuelos, cuando era joven, era la ociosidad es la madre de todos los vicios. Es un dicho, no está en la Biblia, no lo vais a buscar, pero es un dicho popular que tiene mucha verdad. Otro de los dichos es: el taller de Satanás es una mente desocupada. Una mente desocupada es el taller donde Satanás trabaja. Y no solo hay dichos populares, tenemos ejemplos en la misma Biblia de personas que estaban ociosas, que no estaban añadiendo a su fe todo esto, y ese ocio, ese estar fuera de la jugada, ese estar con la guardia baja, los llevó a la caída. El caso más conocido por nosotros es el del rey David, nada más y nada menos que el hombre conforme al corazón de Dios, el cual, cuando todos salieron a la guerra, cuando todos estaban pues alertas, con la armadura puesta, a la ofensiva y a la defensiva, él dijo: yo me quedo tranquilo en casa. Y ahí estaba David, tenía todo, estaba seguro económicamente, era el rey, tenía todo a su disposición y estaba ocioso. Y pues no tenía TikTok, no tenía Netflix, así que no le quedó de otra más que ponerse ahí en la azotea y ver para todos lados, y de repente ¡pum!, ve a una mujer hermosa bañándose, ¿sí? Y no pudo con esa tentación. Pero ¿qué hubiera pasado si David hubiera estado en la guerra? Eso no hubiera ocurrido. Todos sabemos que no solo mandó traer a la mujer, se acostó con ella, la embarazó, mandó matar al esposo de la mujer porque no logró que tuviera intimidad con el esposo. Bueno, toda una serie, ¿no?, de Netflix, este asunto, que es real y que está en la Biblia. Pero todo eso se pudo haber evitado si David no hubiera estado de ocioso. Bueno, los de Lais estaban así, estaban seguros y ociosos. Veamos en ellos el siguiente paso para la derrota. Así que ya tienes dos: ¿quieres ser derrotado? Confía en las cosas materiales, vete por ese lado, con todo el consumismo. También puedes disfrutar del entretenimiento, estar de ocioso. Pero el siguiente paso, por si te faltaba un poco más, con los de Lais, es que estaban confiados. Y esta confianza tenía que ver con no estar protegidos. Los pueblos normalmente contaban con murallas, tenían murallas alrededor de ellos, y en esas murallas, que eran muy altas, habían soldados los cuales estaban armados con sus arcos o sus flechas, estaban listos para atacar si a lo lejos, a eso les llamaban atalayas, y ellos veían a lo lejos si es que venía algún ejército, y si venía el ejército ellos daban aviso, el ejército se preparaba para contraatacar a ese ejército enemigo. Para eso estaban las murallas. Pero ¿qué creen? Los de Lais no tenían murallas. Decían: nunca ha pasado nada, ¿para qué? Murallas, nada, todo tranquilo. Nosotros no nos metemos con nadie, nadie se mete con nosotros, así que ¿para qué? Murallas. Ellos no veían ninguna amenaza. Ellos decían: nosotros no somos hombres de guerra, somos hombres de negocios, y no, pues nadie se mete con nosotros. Ellos pensaban que no había nada de qué preocuparse. El texto bíblico relaciona la confianza de Lais con algo muy interesante. Estamos ahí en Jueces 18, versículo 7. La primera parte, vamos a leer parte del versículo 7, no todo. Dice: entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado. Pero fíjate con qué conecta esta confianza. Dice: conforme a la costumbre de los de Sidón. La religión de los de Sidón nos dice mucho acerca de cómo eran sus costumbres, o sea, cómo eran los sidonios,
porque los de Lais estaban ya moldeados de acuerdo a los sidonios. ¿Cómo eran ellos? Bueno, ellos tenían baales, dioses que les llamaban baales. También tenían a la diosa Acera o la diosa Astoret, la cual era adorada como la diosa de la fertilidad. Y esto, fertilidad, pues se relacionaba con la inmoralidad, se relacionaba también con la prosperidad, así que era un tema ahí inmoral terrible, pero además un tema también muy ambicioso económicamente. Esta diosa también era considerada como la diosa de la guerra, era la diosa que, digamos, que ahuyentaba a pues, todos estos problemas bélicos. Así que los de Lais confiaban en que la diosa Acera o Astoret los tenía bien protegidos. Ellos decían, ¿para qué vamos a levantar murallas si Astoret nos protege de cualquier ataque del enemigo? Para ellos era suficiente con ofrecerle algunos sacrificios a esa diosa y ya con eso podían estar tranquilos. Todo parecía ir bien, eso dice el texto. Dice, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna. O sea que ellos decían, ¿ves? Astoret nos cuida, así que ¿para qué? Todo nos va bien. Dice, ni había quien poseyese el reino. O sea, estamos súper bien. Y algunos jóvenes, adolescentes, están así, con la guardia abajo, confiando en que mis papás son cristianos, ellos oran por mí, todo bien. Confían en que van a la iglesia una vez a la semana. No, pues yo voy a la iglesia, todo bien, ya con eso alarmo. Y creen que las tentaciones no van a llegar. Se rodean de compañeros que obviamente no son cristianos y obviamente tienen prácticas como todos los no cristianos, que andan en drogas o que están en relaciones sexuales fuera del matrimonio, por supuesto. Y en vez de ellos predicarles a sus amigos inconversos, incrédulos, se vuelven a sus costumbres. Comienzan por decir, no, bueno, pues está bien, si a ti te gusta eso, a mí no, pero si a ti te gusta, todo bien. Muchos jóvenes adolescentes están con la guardia abajo, solo confiando en las oraciones de sus padres, solo confiando en esa única vez que van a la iglesia o dos a la semana y esa hora que el pastor predica y que escuchan predicar a su líder de jóvenes. Con eso se exponen a teorías, se exponen a filosofías, a música con mensajes terribles y creen que no va a pasar nada. No, todo bien. El apóstol Pedro en su primera epístola, Primera de Pedro 5, versículo 8, nuevamente nos advierte, nos llama a todos, especialmente a nosotros los jóvenes. Primera de Pedro 5, 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que estén sobrios. Esto quiere decir, no estén embriagados. Y no únicamente de bebidas alcohólicas o de drogas, sino de todo lo que este mundo nos ofrece. Continuamos en Jueces 18:7 para ver este cuarto paso, esta última cualidad o característica de los de Lais. Dice Jueces 18:7, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocio con nadie. Así estaban los de Lais. Estaban confiados en las cosas materiales, estaban llenos de entretenimiento, estaban también pues confiados de que su diosa los iba a proteger de cualquier mal, pero además estaban aislados. Ellos tenían las costumbres de los sidonios, pero no les rendían cuentas a nadie. Fíjate esa vida tan desleal. O sea, ellos les gustaban de los sidonios algunas costumbres, las adoptaban, pero no les rendían cuentas. O sea, es beneficio sin compromiso. Ellos eran autónomos, es decir, yo soy ley para mí mismo. O sea, yo hago lo que yo quiera, como yo quiera, porque así lo digo yo. Soy autosuficiente, no necesito nada de nadie. Veo algunas cosas, esto me gusta, esto no me gusta, lo demás no, y no me comprometo. Eso es la cultura de este mundo. Eso es parte de nuestra mentalidad del mundo en el que vivimos. El ser autosuficiente, el ser autónomo. Te voy a leer otra versión, varias versiones de este mismo pasaje para que lo entendamos mejor. La palabra de Dios para todos dice, vivían lejos de los sidonios y no tenían trato con nadie. Tenían la religión de los sidonios, pero vivían lejos de ellos. Traducción lenguaje actual dice, esa gente era de Sidón,
pero como estaba lejos de su patria, no se relacionaba con nadie. La Nueva Traducción Viviente nos da más luz. Dice: además vivían a gran distancia de Sidón y no tenían ningún aliado cerca. Ellos se sentían muy felices consigo mismos. Soy muy feliz conmigo mismo. Qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Sin mí me muero, jamás me podré olvidar, decía una canción ochentera por allá. Bastante ñoña la canción, por cierto. La seguridad, el ocio y la confianza que les daban sus dioses les hacía creer que no necesitaban nada de nadie. ¿Te suena familiar eso? Conectándolo con nosotros. No es sorpresa ver a chicos, a jóvenes, en un rincón por allá, viendo su celular, por allá aislados. Está el grupo acá y jóvenes allá aislados. No sé si te ha tocado verlo a ti. A mí me ha tocado verlo muy seguido. Es cada vez menos común que haya contacto visual, o sea, el ver a los ojos a alguien más por mucho tiempo. Como que ya estamos programados, sobre todo en la juventud, a ver a los ojos a alguien, pero nada más tantito después al celular, porque el celular nos genera confianza. En el celular descargamos nuestras inseguridades, ¿no? Y nos ayuda a escaparnos de la realidad que está alrededor de nosotros. Casi toda la interacción que hay en la juventud es a través de redes sociales. En grupos de redes sociales, jajaja, jijiji y bla, bla, bla. Pero ya cuando están en persona, así como que, ay, how cringy. ¿Sí? Muchos asisten a las reuniones de jóvenes, pero se aíslan. Y nuevamente, líderes de jóvenes, tampoco no nos ha tocado ver a jóvenes que, vente, intégrate. No, ahorita están en el teléfono. ¿Sí? Con esa seguridad que les da el estar desconectados de la realidad. Muchos van pero se aíslan, no quieren tener tratos con nadie, no quieren relacionarse con nadie, únicamente por internet. Creen que no necesitan a ningún aliado, que por eso leí esa versión, que los de Lais no tenían ningún aliado cerca, y muchos jóvenes creen que no necesitan ningún aliado a quien puedan acudir en las tentaciones. Eclesiastés 4:9. Aquí vemos la palabra de Dios enseñándonos acerca del aislamiento, enseñándonos que el aislamiento no es algo bueno. Eclesiastés 4:9 dice, esta versión es la palabra de Dios para todos: más valen dos que uno. Tú dices, no, yo solo, no tengo ningún aliado, no necesito a nadie, pero la Biblia dice, valen más dos que uno, pues trabajando unidos les va mejor a ambos. Podemos tener éxito sobre la tentación estando acompañados y no solos. El aislamiento no es buen amigo, ¿sí? Cuando se vienen las tentaciones. Si uno cae, versículo 10, el otro le levanta. En cambio, el que está solo le va muy mal cuando cae porque no hay quien lo ayude. Y ese es el problema, que algunos jóvenes se aíslan, caen en pecados terribles y después se quejan y dicen, nadie me llamó, no le importo a nadie. ¿Sí me van siguiendo hasta acá? ¿Sí? Piénsalo. Antes de decir, nadie me llamó, no le importo a nadie, preguntémonos, ¿busqué yo algún aliado? ¿O estoy como los de Lais? Voy acercándome al final para que veamos cómo fue la caída de Lais. ¿Qué puede pasar si sigo los pasos de los de Lais? O sea, si no hago nada, me quedo así como estoy, voy al Congreso y digo qué bonito estuvo, o qué feo, o qué aburrido estuvo, y me regreso a mi casa y ya. Bueno, vamos a ver qué puede pasar. ¿Qué les pasó a ellos? Jueces capítulo 18, versículos del 8 al 10, y luego vamos a ver el 27. Jueces 18, versículo 8. Volviendo pues ellos, o sea los espías que fueron a ver a los de Lais, vieron cómo estaban. Dice, volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos les dijeron, ¿qué hay? Y ellos respondieron, levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. ¿Y vosotros no haréis nada? No seáis perezosos en poneros a marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos.
lugar donde no hay falta de cosa alguna que hay en la tierra. Allá hay de todo y todos están confiados, con la guardia abajo. Versículo 27, saltemos unos versículos. Dice: y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía, porque llegaron a un lugar supuesto templo, y Micaía era el sacerdote ahí. Dice: llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese, no hubo quien los ayudara, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet Rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan. Le quitaron el nombre que tenía y le pusieron Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad de Lais. Lais desapareció, ahora se llamaba Dan, de una de las tribus de Israel, en uno de los peores momentos de Israel, con idolatría terrible, y así es como terminó. Yo estoy seguro de que no quieres terminar así, de que no quieres terminar derrotado. Nadie quiere eso. O sea, no creo que haya alguien en sus 5 sentidos que diga: no, pues yo quiero terminar devastado, ¿sí? Quiero terminar en las calles, o quiero terminar apartado de Dios, porque sabes, mucha gente que yo conozco adulta consigue lo que algunos de ustedes están soñando, y cuando lo consiguen se sienten vacíos, se sienten deprimidos, quieren quitarse la vida. Así que la pregunta es: ¿acaso necesitamos más cosas materiales, entretenimiento, una vida en paz, tranquila, sin problemas? ¿O necesitamos a Dios en nuestra vida? Si quieres caminar en victoria espiritual, evita esos pasos, evita la seguridad. No permitas que la abundancia te estanque. Dale gracias a Dios por lo que recibes a través de tus padres. No pienses que la felicidad está en cosas materiales, porque todas ellas son pasajeras, son inciertas. Evita el ocio, evita estar desocupado. Administra bien el tiempo que tienes en tus manos, porque es el único recurso que no va a volver. El dinero se va, ¿verdad? El dinero viene. El dinero va y viene. Es más el que se va generalmente que el que viene, ¿verdad? Pero regresa de alguna manera. Pero el tiempo se va y no regresa. No hace mucho tiempo, hace poquito tiempo, yo estaba ahí sentado donde estabas tú, viendo a predicadores, escuchando a predicadores. No hace mucho tiempo. Y diciendo: Señor, ¿tú me querrás usar algún día? Yo era un pibe, como dicen los argentinos. Era un niño ahí sentado, viendo a los predicadores, viendo a los ministros de alabanza, y decía: Señor, ¿algún día me usarás tú? ¿Saben, chicos? El Señor nos usa al que Él quiere, pero por lo general, siempre pudiera decir, Dios llama y utiliza a los que están ocupados, no a los que están ociosos, confiados como los de Lais. Dios utiliza a los que están trabajando en su obra, a los que están sirviéndole en donde Dios les dice que le sirvan. Y si nosotros estamos allí, el Señor nos va a usar. Y es mi deseo de verdad que, así como yo algún día estuve sentado en una silla de congresos, recibiendo, escuchando, preguntándome si Dios me querría usar en algún momento, yo oro y le pido a Dios que muchos de los que están aquí, quisiera que todos, decía Moisés, quisiera que todos profetizaran, que los que están aquí algún día estén en plataformas como estas, compartiendo a la juventud o a cualquier lugar en donde Dios te llame. Pero eso es imposible que ocurra si nosotros estamos como los de Lais. En cambio, si nosotros nos confiamos en nosotros mismos, confiamos en que no, yo puedo. No. Mira, a todos ellos les ha ido mal haciendo eso, a mí me va a ir bien. Yo voy a hacer lo mismo, pero a mí me va a ir bien. Pensamos que nosotros vamos a cambiar el mundo. Bueno, los que trabajamos, los que vivimos así, nos hemos dado cuenta que no seremos los únicos ni los primeros. Seremos derrotados también. Hay que estar alertas. Y por último, reenfatizando este último punto, evita el aislamiento. Te invito a que te pongas de pie, chico, chica. Le doy gracias a Dios porque pudiéramos haber hecho este evento en línea únicamente y hubiera sido de bendición. A lo mejor tú te podías haber quedado en tu casa
y haber visto el evento en línea. A lo mejor hay algunos que están conectados en línea porque no pudieron venir. Y ellos van a estar de acuerdo que no es lo mismo verlo en el celular, en el iPad, en el televisor, que estar aquí presentes. ¿Por qué? Porque nos tenemos los unos a los otros, ¿sí? Voltea a tu alrededor y hagamos este ejercicio brevemente. Voltea a tu alrededor, atrás de ti, a un lado. Dile hola al que está al lado, hola, hola. Este es el ejército de Dios. A lo mejor veniste con parte de ese ejército. Estos que estamos aquí nos tenemos el uno al otro, y si uno cae, el otro le levanta. Y una buena tarea que puedes hacer, una buena meta que puedes forjarte en este evento para que no nada más vengas y salgas, es buscar a alguien, a una persona, si es posible, chico con chico, ¿verdad? Chica con chica, ya lo otro luego lo ven, ¿verdad? Pero alguien a quien tú puedas levantar si se cae y decirle: yo te voy a levantar si tú te caes. Y busca a alguien que de la misma manera, que puedan levantarse si uno cae espiritualmente, que puedan tenerse el uno al otro. Siempre tienes a tus pastores, a tus líderes, a los que ministran en tu iglesia, pero siempre es bueno, mientras más ayuda tengas, es mejor. Y que tú te comprometas también a levantar a alguien que esté caído. La palabra dice: si alguno fuera sorprendido en alguna falta, Gálatas 6, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Es la tarea de la iglesia restaurarnos y levantarnos cuando alguien está caído. Por eso nos necesitamos el uno al otro. Cierra tus ojos, oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas a través de ella. Y podemos ver en este pueblo, en el pueblo de Lais, podemos ver cómo fue su caída. Y tú nos muestras allí estos elementos que ellos practicaban para que los evitemos y podamos disfrutar de la victoria a plenitud. Estar dándote gracias por lo que tú nos das. Estar ocupados con la armadura puesta. Estar también, Señor, llenos de ti. No estar aislados ni confiando en que nosotros podemos, sino estar rodeados de otros. Gracias por tu iglesia. Gracias porque tu iglesia es real. Es una iglesia viva. Somos piedras vivas y nos tenemos los unos a los otros. Muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por lo que haces y por lo que harás durante estos días. Deseamos, Señor, salir de este evento hoy y cada día hasta el final del evento llenos de ti, desafiados, animados, sabiendo que tú eres el vencedor y nos has hecho más que vencedores. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le das un aplauso al Señor. Gracias, Señor.